En la penumbra de la habitación del hospital, los sonidos constantes de los monitores cardíacos y el murmullo de las conversaciones en los pasillos eran los únicos indicios de vida. María yacía inmóvil en la cama, sus ojos fijos en el techo blanco, su mente atrapada en un torbellino de desesperación y dolor. La parálisis la había atrapado en su propio cuerpo, pero no había sido solo la pérdida de movilidad lo que la había destrozado. Había sido el abandono de Julio, su esposo, que la dejó sola para escapar con su amante, dejándola en ese frío cuarto de hospital. Recordaba vívidamente el día en que su mundo se derrumbó. Julio había entrado en la habitación con una expresión que no había podido descifrar en ese momento, pero que ahora entendía como culpa. María, me voy, había dicho con una frialdad que le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera comprender, él ya había salido por la puerta, dejándola sola y rota. La noticia de su partida con otra mujer llegó poco después, como una estocada final a su ya destrozado corazón. Durante meses, María se aferró a una mezcla de dolor y rabia. Pasaba horas mirando por la ventana del hospital, viendo cómo la vida continuaba sin ella, cada día un recordatorio de su impotencia. Pero en algún lugar profundo de su ser, una chispa de determinación comenzó a arder. No sería una víctima para siempre. No permitiría que Julio la destruyera. Con la ayuda de un dedicado equipo de fisioterapeutas y su propia fuerza de voluntad indomable, María comenzó el arduo camino hacia la recuperación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada pequeño movimiento, cada sensación que volvía a su cuerpo, era una victoria. El dolor físico era inmenso, pero el dolor emocional era lo que verdaderamente la impulsaba. Se aferraba a la ira como un salvavidas, utilizando cada recuerdo de la traición de Julio para impulsarse a través de los ejercicios agotadores. Finalmente, un año después, María salió del hospital por sus propios medios. Su cuerpo aún llevaba las cicatrices de su batalla, pero su espíritu era indomable. Con una nueva vida por delante, María decidió que no sería una simple sobreviviente. Planeaba ser una vengadora. Mudarse a otra ciudad fue el primer paso en su plan. Escogió Ciudad de México, un lugar lo suficientemente grande como para empezar de nuevo, pero con suficientes conexiones para encontrar información sobre Julio. Encontró un pequeño apartamento en el centro, un lugar modesto pero acogedor, que se convirtió en su cuartel general mientras comenzaba a reconstruir su vida y a planificar su venganza. María se inscribió en clases de derecho, decidida a aprender todo lo necesario para enfrentarse a Julio de la manera más devastadora posible. Sus noches estaban llenas de libros y estudios, mientras que sus días los dedicaba a un trabajo en una pequeña firma de abogados, donde poco a poco se fue ganando la confianza y el respeto de sus colegas. En esos días largos y agotadores, María encontró una aliada inesperada en Isabel, una abogada con una historia de lucha personal que rivalizaba con la suya. Isabel se convirtió en su confidente y mentora, ayudándola a afilar su mente y sus habilidades para lo que vendría. La información sobre Julio llegó de manera gradual. Había encontrado refugio en una pequeña ciudad costera, en un país del sur, viviendo una vida de aparente tranquilidad con su amante. Saber que él vivía sin remordimiento solo alimentó la determinación de María. Pero en lugar de precipitarse, decidió que su venganza debía ser meticulosa y devastadora. Pasaron los años y María, ahora una abogada consumada, estaba lista. Había preparado cada paso, cada movimiento, con la precisión de un ajedrecista experto. Su primera jugada fue contactar a Julio bajo un pretexto falso. Le envió un mensaje diciendo que había asuntos legales importantes relacionados con su familia en México, que requerían su atención inmediata. Utilizó un nombre falso y la ayuda de Isabel para crear una identidad plausible. Julio, intrigado y quizás un poco asustado por la posibilidad de problemas legales, aceptó regresar a México para resolverlo. María sabía que su exesposo no era un hombre de coraje, la posibilidad de enfrentar problemas legales en el extranjero lo obligaría a volver. El día que Julio llegó a Ciudad de México, María sintió una mezcla de emociones que casi la desbordaron. Estaba nerviosa, sí, pero también emocionada y llena de una extraña calma.
Sabía que estaba a punto de cerrar un capítulo doloroso de su vida. Lo esperó en un café cerca de su oficina, el lugar que habían acordado para la reunión. Julio entró, luciendo un poco más viejo y cansado de lo que María recordaba. Cuando la vio, su rostro palideció. María, tú, no puede ser, balbuceó, incapaz de procesar lo que veía. Hola, Julio, dijo María con una voz serena pero cargada de una fuerza interior que había cultivado durante años. ¿Sorprendido de verme viva y de pie? Julio se desplomó en la silla frente a ella, su mente claramente trabajando a 1000 por hora para entender la situación. Pensé que, no, esto no puede ser. Me dijeron que nunca te recuperarías, dijo, su voz temblando. María sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Subestimaste mi voluntad, Julio. Pero ahora, hablemos de por qué estás aquí. María desplegó los documentos legales que había preparado, detallando cómo Julio había cometido fraude al transferir fondos que legalmente le pertenecían a ella, y cómo había violado varios acuerdos matrimoniales. Los papeles no solo lo incriminaban, sino que también lo arruinaban financieramente si no se resolvían. Julio estaba atrapado. Mientras Julio leía los documentos con manos temblorosas, María disfrutaba de su momentáneo triunfo, pero también sentía algo más. No era satisfacción, sino una especie de liberación. La venganza no era tan dulce como había imaginado, pero sí era liberadora. Tienes dos opciones, dijo ella finalmente. Resolver esto ahora, devolviéndome todo lo que me quitaste, más los daños por tu abandono. O enfrentarte a una batalla legal que no puedes ganar. Julio, derrotado y asustado, aceptó la primera opción. Firmó los documentos con manos temblorosas, sabiendo que había perdido. María se levantó, recogiendo los papeles con una calma que contrastaba con la tormenta que había sentido durante años. Esto es solo el principio, Julio. Tu vida cómoda ha terminado. Te quitaré todo lo que me quitaste y más, dijo antes de salir del café, dejándolo allí, solo y desamparado. Con cada paso que daba fuera del café, María sentía como una nueva fuerza se apoderaba de ella. No necesitaba continuar con una venganza amarga. Había recuperado su dignidad y su vida. La justicia había prevalecido, y ella estaba lista para cerrar ese capítulo de una vez por todas. La noticia de la ruina de Julio se extendió rápidamente. Él y su amante perdieron todo y tuvieron que regresar a México, donde enfrentaron las consecuencias de sus acciones. María, sin embargo, no se detuvo ahí. Utilizó su experiencia y su historia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares, convirtiéndose en una defensora de la justicia y el empoderamiento. Cada día, mientras ayudaba a otras mujeres a luchar por sus derechos, María se sentía más completa. Había transformado su dolor en una fuente de fortaleza, y su venganza se había convertido en una cruzada por la justicia. En sus momentos de reflexión, sabía que el verdadero triunfo no había sido destruir a Julio, sino encontrar su propio poder y utilizarlo para hacer el bien. María, ahora rodeada de amigos, colegas y una comunidad que la respetaba y admiraba, había encontrado la paz que tanto anhelaba. Sabía que su historia no era solo una de venganza, sino de superación y redención. Había ganado mucho más de lo que había perdido y estaba lista para seguir adelante, inspirando a otros a hacer lo mismo. La vida de María se había transformado por completo. Se había convertido en una figura pública, admirada y respetada por su valentía y determinación. Su historia era conocida en todo México, y muchas mujeres acudían a ella en busca de inspiración y ayuda. María las escuchaba con empatía y les ofrecía el mismo apoyo que ella había recibido de Isabel. Una tarde, mientras revisaba casos en su oficina, recibió una visita inesperada. Isabel entró, seguida por una joven de aspecto nervioso. María, ella es Laura. Tiene una historia que creo que deberías escuchar, dijo Isabel, presentándola. Laura se sentó, mirando a María con una mezcla de esperanza y miedo. Comenzó a relatar su propia experiencia de abuso y abandono.
A medida que escuchaba, María veía reflejados en Laura los mismos sentimientos de desesperación y rabia que había sentido años atrás. Decidida a ayudarla, tomó su caso y se comprometió a luchar por ella. A medida que trabajaban juntas, Laura comenzó a recuperar su confianza. María le enseñó a usar su dolor como una fuente de fortaleza, guiándola a través del proceso legal y emocional. Isabel, siempre presente, apoyaba en cada paso, creando un equipo imparable de mujeres fuertes y decididas. Un día, mientras caminaban por el parque después de una sesión particularmente dura, Laura se detuvo y miró a María. Gracias por todo lo que has hecho por mí. No sé cómo hubiera podido seguir sin tu ayuda, dijo con gratitud en su voz. María sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Todos necesitamos a alguien que nos apoye en nuestros momentos más oscuros. Tú eres fuerte, Laura. Siempre lo has sido. Solo necesitabas que alguien te lo recordara, respondió. La vida continuaba, y María siguió ayudando a otras mujeres, cada caso era un testimonio de su resiliencia y determinación. Su firma de abogados creció, y pronto se convirtió en una de las más respetadas del país. Isabel y Laura se unieron oficialmente al equipo, creando una red de apoyo que se extendía por toda la nación. En medio de todo esto, María no había olvidado a Julio. Sabía que su caída había sido dura, pero también sabía que él había merecido enfrentar las consecuencias de sus actos. Un día, recibió una llamada que la sorprendió. Era Julio, su voz cargada de una humildad y desesperación que nunca había oído antes. María, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito tu ayuda. Estoy en un punto muy bajo, y no sé a quién más recurrir, dijo Julio, su voz quebrándose. María respiró hondo, sintiendo una mezcla de emociones. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, no sentía la misma necesidad de venganza. Había crecido y cambiado tanto que la idea de ayudar a Julio no le parecía tan descabellada. Julio, cometiste errores terribles, y las consecuencias de tus acciones fueron devastadoras para mí. Pero he aprendido que aferrarse al rencor solo nos destruye. Estoy dispuesta a ayudarte, pero bajo mis términos, dijo con firmeza. Julio aceptó, y María comenzó a trabajar con él, guiándolo para que pudiera reconstruir su vida. No fue fácil, y hubo muchos momentos de tensión y conflicto, pero poco a poco, Julio empezó a cambiar. Se dio cuenta de la profundidad de su traición y comenzó a buscar la redención. Mientras tanto, la vida de María seguía prosperando. La firma de abogados creció, abriendo nuevas oficinas en varias ciudades, y su trabajo en defensa de las mujeres se convirtió en una misión que trascendía fronteras. Su historia continuó inspirando a muchos, y pronto comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales sobre justicia y empoderamiento. Un día, durante una de esas conferencias, María recibió un reconocimiento especial por su trabajo. De pie ante una audiencia de miles de personas, reflexionó sobre su viaje. Desde el dolor y la traición hasta la redención y el éxito, había recorrido un camino arduo pero gratificante. Su voz, cargada de emoción, resonó en el auditorio mientras compartía su historia, destacando la importancia de la resiliencia, la justicia y el apoyo mutuo. Este reconocimiento no es solo mío. Es de todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por su dignidad y sus derechos. Es de Isabel, de Laura, y de todas las personas que creen en un futuro mejor. Nuestra fuerza está en nuestra unidad, y juntas podemos superar cualquier obstáculo, dijo, mientras el público aplaudía de pie. María había encontrado su propósito y su paz. Había transformado su dolor en una fuerza poderosa para el bien, y su legado seguía creciendo, tocando vidas y cambiando el mundo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío con la misma determinación y coraje que la habían llevado hasta allí. Con el tiempo, María se reconcilió con su pasado, incluyendo a Julio, quien también había aprendido y crecido a partir de sus errores. Aunque sus caminos ya no estaban unidos como antes, ambos encontraron la redención a su manera, y en ello, un nuevo tipo de paz. María, rodeada de amigos,
colegas y una comunidad que la respetaba y admiraba, había encontrado la verdadera esencia de la justicia y la humanidad. Sabía que su historia era solo una de muchas, pero también sabía que, al compartirla y luchar por los demás, había creado un impacto duradero que seguiría inspirando a generaciones futuras. Y así, con cada amanecer en la Ciudad de México, María seguía adelante, más fuerte y decidida que nunca, llevando consigo la lección de que el verdadero triunfo no está en la venganza, sino en la superación, la justicia y la capacidad de transformar el dolor en una fuerza para el bien. Con el tiempo, María encontró la paz que tanto buscaba. Su firma de abogado se convirtió en un símbolo de justicia y empoderamiento, ayudando a innumerables mujeres a superar sus propios desafíos. La reconciliación con Julio marcó el cierre de un capítulo doloroso, permitiéndole avanzar sin rencor. Rodeada de amigos, colegas y una comunidad que la respetaba, María transformó su dolor en una fuerza poderosa para el bien. En cada conferencia y proyecto, su historia inspiraba a muchos, mostrando que la verdadera fuerza reside en la resiliencia y el apoyo mutuo. Con cada amanecer en la Ciudad de México, María seguía adelante, más fuerte y decidida, llevando consigo la lección de que el verdadero triunfo no está en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en un legado de justicia y esperanza para las generaciones futuras. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video, hasta entonces.